Hola, hola, buenas. Después de un ratito de estar en la huerta, me hice un mate y voy a compartir algunas ideas más sobre la ansiedad. Esta sería una tercera parte de una pequeña serie de vídeos relativamente espontáneos reflexionando acerca de la ansiedad. En el, en el video anterior enfaticé un poco cómo el cuerpo es una clave tan importante. Pensábamos en el cuerpo como la orilla del océano del ser y cómo prestar atención a las señales sutiles del cuerpo nos puede ayudar a hacernos más conscientes de nuestra ansiedad cuando está presente y poder hacer algo al respecto, ayudarnos a surfear esa ansiedad, pero también poco a poco aprender a prevenirla cuando es innecesaria, al hacernos más conscientes, más mindful de las micro sensaciones asociadas a la ansiedad. En el primer video distinguía un poco entre ansiedad y miedo. Decíamos que el miedo tiene usualmente causas más externas, concretas, podríamos decir objetivas, aunque no es un buen término. Por ejemplo, viene un proyectil hacia mí, siento miedo, o estoy a punto de caer, siento miedo, o veo una persona que me parece sospechosa y siento miedo. Eh, el miedo en ese contexto es una respuesta funcional frente al peligro que me ayuda a movilizarme hacia la seguridad. Emoción significa poner en movimiento, viene del latín de hecho emovere, to set in motion, poner en movimiento. Entonces las emociones primarias nos movilizan de acuerdo a las necesidades básicas de supervivencia. Huir de los peligros, correr hacia las satisfacciones y buscar conexiones en las cuales me siento seguro, contento y conectado. Vamos a hablar de los tres sistemas en otro video todavía. Y el cuerpo, lo interesante es que usualmente registra las cosas antes de la mente, ¿no? O sea, cuando la mente ya se da cuenta de algo, el cuerpo ya respondió. Eso tiene que ver con nuestro sistema de regulación emocional y también con el sistema nervioso autónomo y la respuesta de lucha, huida y parálisis del sistema simpático y del sistema parasimpático. La ansiedad, a diferencia del miedo, aunque ambas activan nuestro sistema de amenaza y nos ponen en guardia, la ansiedad suele tener no estar tan ligada a estímulos tan claros o a miedos a amenazas tan específicas. Usualmente la incertidumbre incluso nos puede despertar ansiedad, el no saber lo que va a ocurrir, la sensación de que hay algo que puede poner en riesgo mi seguridad, mi bienestar, pero no tener muy claro qué puede ser. Por eso no es tan raro que estemos en la era de la ansiedad, porque hay tantos factores sociales, económicos, políticos, ecológicos, etcétera, climáticos, que nos tienen en una situación donde no es tan claro qué es lo que va a pasar, ¿no? La volatilidad de los mercados, los cambios en todas partes del mundo, las guerras. Estamos en un ambiente donde hay una cierta ansiedad producida por la incertidumbre. Ahora, la ansiedad, al no tener una causa externa objetiva tan específica como alguien que te ataca, como un árbol que se puede caer arriba de la casa o algo que concretamente ponga en riesgo nuestro bienestar y nuestra integridad, esta ansiedad más inespecífica hace que nosotros más bien proyectemos sobre la realidad nuestras propias historias, lo que con Margaret Callen en el libro Mindfulness y Equilibrio Emocional llamamos nuestros guiones importados, y nos referimos a creencias muchas veces implícitas, muchas veces inconscientes, que están operando en mi percepción de la realidad. Entonces, la ansiedad muchas veces lo que me hace hacer es proyectar sobre una circunstancia actual, por ejemplo, una relación actual, patrones internalizados, guiones internalizados, temores internalizados de moldes vinculares anteriores. Por eso aquí ya algunas personas habían comentado en los mensajes si lo que hace el cuerpo no es solamente una reacción a mis pensamientos. Y yo diría que definitivamente no, porque muchas veces nuestro cuerpo reacciona con la sensación de ansiedad ante algo que no ha pensado conscientemente mi mente, sino que algo que ha proyectado
mi mente inconsciente sobre una circunstancia actual. Y aquí me voy a meter de nuevo en distinguir un poco y en comparar la psicología budista de la psicología occidental. En la psicología budista hay una noción muy interesante de que hay, por así decirlo, dos niveles de la mente. Hay una mente amplia, profunda, big mind, le llamaba el maestro Zen Shunryu Suzuki. Podríamos llamarle también una conciencia prístina, sin oscurecimientos, que es clara, que es la naturaleza fundamental de la mente, que está ahí detrás de cada momento de experiencia, está accesible, sería nuestra naturaleza básica del despertar. Y por sobre ese nivel básico de conciencia prístina, de claridad, de lucidez, están los factores mentales. Estos factores mentales en la psicología budista, por ejemplo, en el Abhidharma, a veces se enumeran 48 factores, a veces 51 factores mentales, pero son todos los tipos de elaboración mental que podríamos llamar nuestra mente discursiva. Lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras emociones, nuestras creencias, distintos tipos de hábitos mentales, etc. Si buscas factores mentales, psicología budista, vas a encontrar un listado de ellos, en particular en el Abhidharma. Entonces, lo interesante desde la práctica del Dharma, en realidad desde cualquier práctica de las vertientes místicas de las tradiciones de sabiduría del mundo, nos podemos ir familiarizando con ese ground of being, esa raíz del ser, esa base del ser, que está por debajo del ruido de la mente relativa. Eso siempre está ahí. Y si nos familiarizamos más y más con esa base luminosa y clara de nuestra conciencia, va a estar más accesible incluso en momentos difíciles, en momentos de decepción, en momentos de tristeza, en momentos de estrés, de ansiedad. Por eso, John Kabat-Zinn siempre nos decía que es importante coser el paracaídas bastante antes de tener que saltar del avión. Es decir, no practicar solamente cuando estamos estresados, sino que practicar cuando estamos bien para desarrollar el hábito de familiarizarnos con la luz clara de nuestra conciencia base para hacerla más accesible en momentos donde las papas queman. Entonces, en eso consistiría la práctica, en ir más y más ahí. Luego, por supuesto, en una dimensión relativa, súper útil también cultivar micro momentos de mindfulness en lo cotidiano e ir entrenando el amor y la compasión hacia mí y hacia otros en lo cotidiano, porque eso también va deviniendo un hábito. En fin, mucho que hablar sobre eso, pero lo dejo hasta ahí. En la psicología occidental, sabemos que los niños, las niñas empiezan a desarrollar una conciencia de tener una mente más o menos entre los 3 y los 5 años. Algunos dicen 3 años y medio, 3 años 8 meses. Se desarrolla lo que se llama teoría de la mente, que es el hecho de ser consciente de mi propia mente. El niño empieza a ser más consciente de sus gustos, de sus preferencias, de sus intereses, de su imaginación y poder empezar a distinguirlas de un otro. Y ese vínculo con un otro que está cerca del niño, el cuidador, padre, madre o otra figura cuidadora, es muy, muy determinante acerca de cómo se va definiendo en el niño una sensación básica de quién es él, quién es el otro y quién es el mundo. Soy alguien querible, soy alguien no querible, soy alguien deseado, alguien no deseado. ¿Quién es el otro? ¿Es alguien confiable? ¿Es alguien no confiable? ¿Es alguien seguro? ¿Es alguien violento? ¿Es alguien que me transmite calma o no? ¿Cómo es el mundo? ¿Es un lugar seguro? ¿Es un lugar inseguro? ¿Puedo confiar básicamente en la gente o no? Son cosas que se van estableciendo antes de que esté completamente integrado nuestra capacidad de lenguajear nuestras experiencias. Y todas esas experiencias quedan ancladas en el cuerpo, porque el cuerpo nuevamente lleva la cuenta incluso antes de que exista el lenguaje. Sobre estos patrones vinculares tempranos y cómo influyen de manera inconsciente en nuestra vida adulta y qué tienen que ver con nuestra ansiedad en el presente, quiero hablar en el próximo video. Gracias.
Salud.